Volvemos otra vez con don Manuel. Don Manuel, en este momento estábamos hablando de los conventos. ¿Los conventos actuales de las descalzas son iguales a los del siglo XVI? Ha habido algunas pequeñas adaptaciones, pero no son así muy considerables. El espíritu se mantiene, el espíritu de Santa Teresa, que también fue capaz de adaptarse a las circunstancias. Por ejemplo, ella los primeros conventos y hubiera querido fundar todos sin lo que se llaman las rentas. Los conventos entonces, para poder sobrevivir, pues tenían unas fincas, unos arrendatarios que les daban unas rentas y que gracias a eso podían vivir. Y Santa Teresa dijo y empezó fundando monasterios sin rentas, solo vivían de limosnas y vivían muy austeramente, pero cuando fundó en pueblos y en pueblos pequeños se dio cuenta de que fundar sin rentas era muy peligroso porque las monjas se podían morir de hambre, y ella siempre dice que pobreza sí, pero hay que fijar muy bien la manutención de las monjas y sobre todo la alimentación de las enfermas. Entonces fue capaz de fundar algunos monasterios, algunos conventos con rentas. ¿Y hoy se sigue pidiendo, se sigue dando la dote? Depende de monasterios, órdenes, ¿no? Sí, pero ya no es como antes, que era una condición sine qua non para poder hacerse monja. Hoy la que puede aportar, aporta, y la que no puede por su familia, porque no tiene posibles, pues entra en el convento y decide y participa en la comunidad como las demás, aunque no aporte. En este momento ella es la gran reformadora del Carmelo, la gran reformadora de la Iglesia, y estamos viviendo una época en la que tenemos como Papa a un gran reformador. Va a hacer mucho, está haciendo mucho. De momento hay unos gestos impresionantes. Aquello que el pastor tenía que oler a oveja es la pauta de su papado, ¿no? Ahora mismo tiene un sínodo muy importante y muy interesante. ¿Cómo lo ve usted? El de la familia, vamos, sí, con todo lo que estamos, que todavía no hay conclusiones, pero vienen cosas en los periódicos, bueno, hablando pues de lo que son los diferentes tipos de familia, la cuestión con el trato con los homosexuales, la cuestión, por ejemplo, de los matrimonios que están divorciados y cómo se puede acercar, cómo hay que integrarlos dentro de la Iglesia, e incluso las bodas civiles, las relaciones prematrimoniales. Ha cogido el toro por los cuernos. Bueno. Y no ha dejado nada, ¿eh? Es que se atreve a todo, y ha pedido humildad y valentía para hablar de estos temas. Ahora te cuento yo un poco más despacio, porque se ve que perteneces al mundo de la información, sí, y vives de lo que lees en los periódicos y en la prensa, pero hay algo más. En primer lugar, el Papa Francisco ha introducido esta vez como novedad el que ha convocado 2 sínodos al mismo tiempo sobre el mismo tema, que es la familia en el contexto de la evangelización. Este primer sínodo es uno de los que se llaman sínodos extraordinarios. No es porque sean fruto de una necesidad urgente o porque es porque fundamentalmente los que participan en él son los presidentes de las conferencias episcopales. Luego hay más, unos nombrados por el Papa, otros como técnicos, como expertos que ayudan en los temas en los que se trata, pero este sínodo, esta edición primera del Sínodo de la Familia, es un momento para hacerse de algún modo cargo de la realidad, de analizar cómo están las cosas, cómo está la familia hoy, cómo se vive la fe cristiana en la familia, si se transmite la fe o no se transmite, y han entrado, cómo no, estos problemas que comentabas tú. Pero, por ejemplo, se ha hablado mucho del Evangelio de la familia. La Iglesia tiene una buena noticia sobre la familia. La familia es tan importante para la Iglesia que es una imagen de Dios, del Dios Trino. Dios son 3 personas. Dios, dijo San Juan Pablo II en México, no es un ser solitario, sino que es una familia, es la familia divina. Entonces, la familia divina como comunidad de vida y de amor es lo que es luego la familia, que es reflejo de la Trinidad. La familia es una iglesia en pequeño.
se habla de la iglesia doméstica, la iglesia del hogar. San Agustín y San Juan Crisóstomo hablaron de eso. San Juan Crisóstomo era un gran orador, por eso Crisóstomo en griego significa pico de oro, boca de oro, un gran orador. Y en alguna ocasión pues hablaba tan bien que le aplaudían. Y en uno de sus sermones dice, bueno, dejemos al lado los aplausos de ayer, que hoy os voy a hablar de la familia como iglesia doméstica. San Agustín también le dice que el esposo dentro del hogar es como el obispo dentro de una comunidad. Son muy bonitas los textos de estos santos padres sobre la familia como una iglesia en pequeño. Entonces también tiene que ser una comunidad que recibe el Evangelio por una parte, pero que por otra también le comunica, porque la iglesia es comunión, es vivencia interior y unión con Dios, pero al mismo tiempo es misión y tiene que dar a conocer esta buena noticia y poner a la gente en contacto con Jesús el Señor, que es el único Salvador. Hay una buena noticia que dar. También han hablado de la preparación para el matrimonio. Y en estos tiempos que son difíciles y que podían decir, bueno, pues como la gente se casa poco, pues vamos a hacer una cosa de rebajas para que entre la mayor parte posible, que no desciendan tanto los matrimonios canónicos, porque descienden hoy día, por desgracia, todo tipo de matrimonios, los civiles y los canónicos. Pues han dicho que no, que merece la pena que haya una buena preparación, que sea personalizada, que sea exigente, pero que la gente se case sabiendo lo que es el matrimonio sacramento y las obligaciones que contraen y también los dones que reciben. Y dentro de ese panorama general, pues han salido esos temas, pero algunos ya había doctrina anterior. Por ejemplo, en la Familiaris Consortio, que es una exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, después de otro sínodo que hubo sobre la familia, me parece que fue en el año 80, pues ya habla de las situaciones irregulares, habla de cómo los divorciados que se han vuelto a casar por lo civil, si solamente están divorciados, están totalmente dentro de la iglesia, pueden comulgar y pueden participar en todo. El problema es con los divorciados que se han vuelto a casar. Entonces, en ese momento hay un tema pendiente que es, ¿ha habido matrimonio verdadero? ¿Hay vínculo matrimonial? Si le hay, el vínculo es indisoluble. Y por eso algunas situaciones de estas se resuelven por el camino de intentar lograr el que un tribunal eclesiástico dictamine si ha habido verdadero matrimonio o no, si ha habido vínculo o no. El tribunal eclesiástico no busca culpables. No es si estos se han separado, estos han roto la convivencia conyugal, ¿quién es el culpable? No, lo que se preguntan ellos es, ¿ha habido realmente matrimonio o ha parecido que había matrimonio? Ha habido un matrimonio aparente pero no ha sido real. Y si no ha sido real ni no hay matrimonio, el que no está casado está soltero. Entonces se puede casar. Y aun en la situación esta de que haya habido verdadero matrimonio, los divorciados que se han vuelto a casar civilmente están dentro de la iglesia, pueden rezar, pueden colaborar. Lo que pasa es que no pueden comulgar porque la comunión significa una unión con el Señor que es plena en la medida en que puede ser plena en la tierra, pero que no tiene una dificultad grande como es estar en contra de lo que el Señor ha dicho, lo que Dios une no lo puede separar el hombre, y lo que la Iglesia enseña siendo fiel al Señor. No se trata de que ella quiera dar facilidades o no, sino que tiene que ser fiel a la doctrina recibida. Pero no es para excluirles, no es para señalarles con el dedo, es para acercarnos, es para ayudarles a vivir su nueva situación. Hay no pocas. Pero nunca condenar, ¿verdad? Claro. Siempre abrir los brazos a todas las personas. Y sobre todo el Papa Francisco, como sabemos, está insistiendo mucho en que la actitud de la Iglesia siempre tiene que ser como la del Señor, una actitud de misericordia, que se basa en la verdad. El Señor le dice a la mujer que quería ser apedreada, a la adúltera,
yo no te condeno, pero en adelante no peques más. Le hace saber su pecado, pero le perdona y ejerce con ella la misericordia. Nosotros también, sin faltar a la verdad y llamando a las cosas por su nombre, tenemos que ser una muestra evidente de que Dios es Padre, Dios acoge, Dios tiene misericordia. Manuel, y en este momento, ¿cómo ve la retirada del proyecto de la ley del aborto? Bueno, pues eso ha sido un fraude en toda regla, porque el partido en el gobierno se había comprometido en el programa electoral a reformar la ley, incluso estando en la oposición había hecho un recurso de inconstitucionalidad a la ley de Zapatero, y resulta que ahora un proyecto de ley que no es que fuese el loro y el moro, no era más que primero hacer desaparecer lo de que el aborto es un derecho, porque eso es una enormidad que no hay por dónde cogerla, y luego que volvían un poco a ser más restrictivos a la hora de permitir legalmente el aborto. Pues resulta que parece ser que por temas electorales o por otro tipo de cosas, acaso también dentro del partido en el gobierno no había unanimidad y han tomado esa decisión, y entonces pues los que defendemos la vida y la defendemos desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, pues estamos muy defraudados y lo tenemos que hacer saber, y que la ciudadanía y el gobierno sepa que nos sentimos engañados. Porque engañados, y yo creo que el católico se puede sentir traicionado, ¿verdad? Pues de alguna manera también, porque teníamos también muchas esperanzas en que esto significase ya un camino de recuperación hacia una cultura de la vida, y es un primer paso que se nos ha truncado y de alguna manera nos sentimos traicionados. Y en este momento la Iglesia está padeciendo mártires todos los días. O sea, hay zonas en este momento en el mundo que están masacrando, asesinando, matando a los cristianos por el hecho de ser cristianos. Todo el tema de ISIS y todo el problema es escalofriante y no se puede hacer nada. Bueno, sí que se puede hacer, y el Papa lo está haciendo, y los demás, en la medida en que podemos, también colaboramos. Primero, es una persecución horrorosa. No solo es que les maten, es que les matan también de una manera espantosa, que parece que estamos en otros siglos. Y no es solo a los cristianos, sino que también es a los islamistas, pero que no son de la tendencia de los que intentan fundar lo que ellos llaman el Estado Islámico. Y sí se pueden hacer cosas. Lo que ha propuesto el Papa Francisco ha sido que hay que detener ese movimiento, y ha reunido a los nuncios en esos países donde los cristianos son tan perseguidos, ha hecho propuestas a la ONU para que se interviniera allí y se detuviera esta situación, y ha denunciado también y ha soltado una pregunta que nos tiene que hacer pensar: ¿quién ha armado a esos que están ahora utilizando las armas para perseguir y para masacrar? Pues hemos sido también nosotros desde Occidente, seguramente, y hay que rezar por ellos, porque las situaciones son tremendas. Yo leía no hace mucho las declaraciones de un obispo que decía: me han dejado sin diócesis. Entonces todos mis cristianos han tenido que emigrar, y él por fin ha marchado también con ellos al exilio y a vivir pues bajo una tienda de campaña el tiempo que sea necesario, y gracias que han salvado la vida, que otros muchos la han dejado. Y lo mismo pasa, bueno, en toda esa zona, y también en Asia. Hay verdaderas persecuciones. O sea, se está viviendo casi, parece que estamos en época de Nerón o de Diocleciano. Es tremendo, ¿eh? El Papa, cuando estuvo en Corea del Sur, pues elogió mucho la vida de los primeros cristianos de Corea del Sur. En Corea del Sur introdujeron la fe cristiana no los curas y los frailes, sino los seglares. Y los primeros mártires
canonizados ya fueron a veces hijos y nietos de otros que habían dado la vida antes que ellos por la fe. Y luego en el viaje también reciente a Albania hubo 2 testimonios de un sacerdote y una religiosa, pues claro, ya muy mayores de los tiempos de la persecución religiosa, que cuando contaron y dieron allí su testimonio, le conmovieron al Papa y llegó a decir: no sospechaba yo que había sufrido tanto. ¿Y en China cómo está? También está perseguida la Iglesia, ¿verdad? Sí, no les dejan entrar siquiera como... Yo sé que alguna congregación religiosa, para poder entrar allí, han entrado como libreros, como gente que vende libros, porque no pueden decir que son religiosos y que pues llevan de algún modo el cometido de extender la fe. Entonces tienen que hacerlo pues con muchas cautelas. Tampoco, por ejemplo, en Marruecos, que lo tenemos bien cerca, tampoco se puede hablar de Dios y hablar y hacer evangelización explícita. Y nosotros tenemos a Monseñor Agrelo, que es el arzobispo de Tánger, que la Iglesia se dedica a hacer obras de caridad, a hacer obras de promoción cultural, pero no puede hacer explícitamente... ¿no puede? No pueden, no. Lo tienen prohibido y si a alguien, sobre todo extranjero, le encuentran haciendo de alguna manera propaganda de la fe, lo expulsan. ¿Pero eso es en Marruecos? En Marruecos. ¿Es posible? Tánger. Pero me quedo asombradísima, porque yo creo pero entonces ¿para qué sirven las relaciones entre unos y otros? Pero nosotros no somos los grandes amigos. Y del anterior rey, me parece que el rey Hassan, el que está ahora, el Mohamed, era el hermano mayor o el hermano pequeño, bueno, de esos que teníamos. Y no se puede conseguir que nosotros podamos tener una iglesia en Marrakech. Hay iglesia y hay arzobispo, hay monjas, pero no puede haber culto. Culto sí, pero dentro del interior de la iglesia, pero lo que no puede haber de alguna manera es lo que llamaríamos evangelización o propaganda del cristianismo o expansión de la fe. No se puede hacer eso explícitamente, no solo por ser español, sino cualquiera que vaya, cualquier católico que vaya allí no lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿Y usted cómo ve en este momento cuando contempla, por ejemplo, Europa en su constitución, la Constitución Europea, en el rumbo al que vamos, toda la civilización occidental? ¿No la ve llena de relativismo total y absoluto? Es el todo vale, se están perdiendo todas esas raíces profundas de lo que puede ser eso, pues las raíces judeocristianas, lo que somos nosotros, nuestra razón de ser. Y de repente parece que estamos todos atontados y que vale todo. Pues yo creo que estamos en este periodo en el que nos hemos olvidado de las raíces y o las recuperamos o Europa no va a resistir grandemente. Si solo se trata de una cuestión puramente mercantil y donde cuenta el dinero y no es el centro la persona, esa economía ya está mal cimentada y se cae y se arruina y hace aguas por todas partes. Si nosotros renunciamos a lo que son nuestras raíces, como bien dice la cultura judeocristiana, pues hacemos una Europa light, una Europa que cabe todo el mundo, pero cabe todo el mundo porque no tiene y ha perdido su propia identidad. Los que fundaron Europa fueron grandes personajes políticos y al mismo tiempo grandes creyentes, y creo que este camino de relativizarlo todo, de reducir la religión al ámbito privado y no querer que aparezca en el ámbito público y no seguir unos serios convencimientos éticos a la hora de convivir, eso al final se paga caro. Sí, porque uno parece como que está como acomplejado de ser cristiano, o está como acomplejado de poder tener pues una serie de principios, una serie de valores, que bueno, que el valor máximo es el dinero, ¿no? Pero fíjese usted que esto es como la higuera, es que los frutos están ahí, los frutos malos, porque por ejemplo, ahora mismo pienso yo, Bankia, fíjese usted, o sea, lo de las tarjetas Black y todo que lo tenemos todos los días, ¿cómo es posible que toda esta gente
que son economistas, que es gente preparada, que es gente que sabe perfectamente lo que tiene, en un momento en el que se está pasando una crisis tremenda y en un momento en que se está desahuciando a la gente, engañando a la gente con esas preferentes que se les exige, al pobre jubilado, que sea consciente del producto que le han metido, que es el de la preferente, y ese señor tiene que saber ese producto, y los economistas, los 83 del Consejo, los que dirigían, los que no dirigían, todos los que están organizando este tinglao, dicen ahora que no saben nada. Pero, ¿esto qué es? Ese es el fruto del desastre. Y sabían mucho, y sobre todo es eso, que está mal hacerlo. En una época todavía de una economía boyante, mal pase. Pero en unos momentos en que estábamos y estamos viviendo en España esta situación de gente que le echan de su casa porque falta de pago, de gente que no entra ningún salario en una casa pues donde hay esposo, esposa e hijos, que a veces tienen que vivir de la pensión del abuelo. En una situación como esa, cometer estos fraudes es pues algo que repugna y hiriente, y lo que se diga. Y luego es poco. Que parece que no se enteran de nada y se están enterando por la prensa. Oiga usted, ¿cómo se están enterando por la prensa? Es que ustedes no sabían que estaban metiendo la mano en la caja, pero de una manera despiadada. Pues ya ve, por eso le digo, son los frutos que a la vista está. Mira, a muchos nos han llamado durante mucho tiempo cenizos, porque decíamos una serie de cosas que ahora, desgraciadamente, yo ojalá que me hubiera equivocado, desgraciadamente están ahí, a la vista está, de todo lo que estamos viviendo y de todo lo que estamos pasando. Desde que empezó la crisis, los obispos hemos dicho siempre en España que la crisis no era solo económica, que la crisis era crisis de valores morales, que la avaricia y la codicia son las que rompen el saco y las que hacen a la gente meterse en estos líos que luego resulta todo que es un globo que se pincha y explota y no queda nada. Mientras no haya una recuperación de moralidad, de ética dentro de la convivencia humana, volveremos a las crisis, volveremos a estos escándalos que son tan dolorosos, que son como un escarnio el ver cómo gente se aprovecha y vive y gasta y tira del dinero que es ajeno, y otros, y encima se meten con los que han trabajado, que se han visto ahora sin trabajo y que lo están pasando muy mal. Pero con saña, porque además exigen, es un poco como esa parábola del Evangelio del mayordomo al que se le perdona y de repente el mayordomo con el que le tiene que pagar nada, una peseta, va y poco menos que se la exige y le pega, y dices tú, pero Dios bendito. O sea, a esta pobre gente que se la ha dejado en la calle, los de las preferentes, vuelvo a repetir, los desahucios, la gente que tiene que ir en este momento a Cáritas, la gente que no puede pagar calefacción, en un momento dado que es que las pensiones cada vez son más pequeñas, se está llevando a los ancianitos que estaban en los asilos, se están yendo a casa, pero no por amor al ancianito, es que interesa esa pensión y ya no se puede pagar en el asilo. Es decir, estamos viviendo un momento muy dramático, muy, muy importante. ¿Cómo ponemos, don Manuel, yo creo que hay que ir a esa regeneración moral, a empezar a ver lo que son valores y lo que son contravalores? No se puede edificar una sociedad sobre el todo vale. Aquí da igual que pienses de una manera, que te comportes de otra manera, que haya un divorcio entre lo que crees y lo que haces, el que no seas consecuente, todo eso, y luego la economía tiene que ser una economía que tiene que saber del bien común por encima del bien particular y egoísta, tiene que ser una economía donde el mercado tenga sus reglas y sus normas y no valga de todo. Ahora mismo también, por ejemplo, llevándolo a otro tema, ¿cómo se puede tolerar el que en una situación como esta se pague por un futbolista esas cantidades tan desorbitadas? Señor mío, bien está que cobren, pero habrá que poner límites, y habrá que poner límites también a que un equipo no pueda comprar 40 jugadores porque tenga dinero y hay otras necesidades y otras cosas con Hacienda, que algunos, cuando les debemos 2,50 los miran con lupa, y en cambio a los equipos de fútbol, fíjese usted, todavía, que ya se perdonó 1000 veces esa deuda, pero todavía se ha generado más. Entonces, ya no es cuestión de que fichen a un futbolista, es que a lo mejor determinados equipos deben una fortuna a Hacienda porque no pagan.
Eso se está llamando la burbuja del fútbol, Claro. que no terminan de pincharla. El día que la pinchen, pero uno de mis hijos siempre dice, es que el día que la pinchen, no, porque se revoluciona el país, deja el fútbol, que lo están utilizando para que esté toda la gente callada. Pues debe de ser algo de esto, porque no sé por qué ellos no la pinchan, porque es inmoral totalmente. Yo por lo menos lo veo así y disfruto del fútbol y me gusta el fútbol, pero me parece que esas cantidades tan exageradas, tan desorbitadas, el convertir el fútbol en un negocio tan claro que casi ha perdido todo lo que tenía de deporte para Ser un negocio, sí. jugadores que marchan a los países árabes porque allí les pagan y porque el fútbol y el baloncesto en Estados Unidos, todas estas cuestiones me parece que es desorbitar las riquezas tan importantes que tiene el deporte, como una convivencia con unas reglas. El deporte puede hacer amigos de muchas naciones, el deporte exige sacrificio, exige renuncia, estos valores que son tan Lo importantes. que pasa, don Manuel, que este momento, ¿quién lo puede regenerar? Porque no, ya me dirá, o sea, ¿quién lo va a regenerar? ¿El que nos ha traído hasta aquí? ¿Cómo lo va a regenerar? O sea, si estamos poniendo a los zorros al cuidado de las gallinas, los que manejan el país, los que manejan todas las cuestiones, las instituciones, los que manejan la riqueza de un país. Pero si ellos son los que están absolutamente ya... O viene una generación nueva. ¿Qué puede hacerse? Y vienen con otra mentalidad y con otra formación. Porque además le engañan, don Manuel, porque le proponen una serie de cosas y luego eso es mentira. Entonces uno, ¿ya en quién va a confiar? ¿Qué hace el votante, por ejemplo, católico, que diga, bueno, y yo ahora mismo me encuentro con que hay elecciones el año que viene? ¿A quién voto? No es fácil porque no hay ningún partido que pueda un poco reunir lo más fundamental y lo irrenunciable del cristianismo. No digo ya todos los planteamientos cristianos y todos los planteamientos de la Iglesia Católica, sino los mínimos y lo irrenunciable, y no hay ni siquiera un partido que lo reúna todo eso. Habrá que mirar a ver cuáles de los que hay en liza pueden reunir algunas características más afines a la mentalidad católica, o habrá que acudir al voto en blanco. Por ejemplo. Porque es una posibilidad. Por ejemplo, también. Es verdad, porque es que uno se encuentra, como usted dice, pues estafado, traicionado también. Pero usted ve esperanza. La esperanza no estará en los de a pie, en todos nosotros, en la gente, en eso que se llama la ciudadanía, que a mí no me gusta nada, pero creo que tengo una llamada. ¿Me deja que llegue? Adelante. Pues buenas noches. Lo primero es para felicitar a don José y después a Pepa, porque ya le he dicho muchas veces que le tengo una envidia impresionante, pero sana, porque es que sabe de todo, y yo ahora me estoy quedando alucinada cuando le oigo también sabe todo de la Iglesia, de los santos y de todo. Entonces me está encantando y quisiera que esto se repitiera otra vez. Don José, anímese. Adelante, don Manuel, tiene que animarse. Por mí animado estoy. Lo que pasa es que tenemos que concertar los momentos, porque la agenda del obispo a veces es un poco apretada, pero es muy apretada. Bien sabe Pepa que puede contar conmigo y que vengo con mucho gusto. Muchísimas gracias. Don Manuel, ¿dónde está la llama de la esperanza? Está la esperanza, tiene que haber esperanza. Nos hace falta una Teresa. Primero, una Teresa de Ávila. De momento también hemos tenido una Teresa de Calcuta. Maravillosa. Y yo creo que hay muchas Teresas de Calcuta y muchas Santa Teresas, me refiero a las de vida activa, como era Teresa de Calcuta, y de vida contemplativa, como era Santa Teresa. Pero en los dos ámbitos hay también hoy muchos santos y muchas santas que serán santos y serán canonizados dentro de tiempo, pero que les tenemos entre nosotros. Y la Iglesia nunca pierde la esperanza, porque la esperanza nuestra no se funda en que las cosas vayan bien o que vayan mal, sino que se funda en el amor de Dios. Y el amor de Dios no falla nunca. Cristo es nuestra esperanza. Él es el que ha vencido al pecado y a la muerte, y aunque aparentemente pueda parecer que los tiempos son malos, nosotros sabemos que aun en estos tiempos malos el Señor está por encima, y vendrá tiempos buenos y habrá otra etapa para la Iglesia, para la fe,
eso estamos seguros y por eso no perdemos la esperanza y la transmitimos a los demás. Yo no sé quién era el que había dicho en una ocasión una frase que decía: cuando era joven yo pensaba, yo quería cambiar el mundo. Cuando era joven yo creía que el problema estaba fuera. Hoy, que ya tengo muchos años, yo creo que para cambiar el mundo tengo que empezar a cambiar yo. Pues con motivo del Concilio de Trento, también San Juan de Ávila hizo este planteamiento. La cuestión no está en cambiar las leyes, sino en cambiar el corazón de las personas. La conversión y el cambio y la reforma tienen que empezar por uno mismo. Y eso también nos lo recuerda hoy Santa Teresa, que ella empezó convirtiéndose ella misma y entregándose al Señor y dejando de llevar una vida un poquito frívola, de querer compaginar el tener contento al mundo y el tener contento a Dios. Y nosotros también hoy necesitamos cristianos de cuerpo entero, cristianos que se entreguen al Señor y que estén dispuestos a luchar por un mundo nuevo, por la creación nueva de la que nos habla el Evangelio. ¿Y cómo está el mundo de las vocaciones en este momento, en la diócesis suya, aquí en Mondoñedo Ferrol? En Mondoñedo Ferrol, ¿cómo estamos? El problema vocacional es un problema muy serio. El Señor nos ha concedido algunas vocaciones. Dentro de un mes y poco ordenaré a 2 diáconos que ya entraron, el uno con el COU hecho y el otro ya tenía su vida establecida y tenía sus medios de vida, y lo dejó todo un día que se sintió llamado por el Señor, y si Dios quiere pues le ordenaré sacerdote. Pero luego no tenemos seminaristas que continúen y tenemos algunos candidatos para el seminario que también yo les veo pues con mucha voluntad y con muchas ganas de entregarse y de comprobar que si eso es la voluntad de Dios, ellos se van a dejarlo todo y a seguir al Señor, y ahí tenemos un poco nuestra esperanza, pero tenemos que rezar mucho. Las vocaciones son un regalo de Dios, no son un mérito nuestro, y tenemos que pedir al Señor también que nos ayude a acoger a los que vienen de fuera. Tenemos algunos sacerdotes, tenemos ahora mismo uno de Colombia y esperamos que a lo mejor el mismo arzobispo que nos envió a este sacerdote nos pueda enviar a otro. Le iba a decir, están viniendo iberoamericanos aquí, en este, es como ¿verdad? Como el flujo al revés. Sí. O sea, llevamos nosotros la fe allí y ahora de repente nos la devuelven, y además hablan de una manera tan encantadora, porque es dulzura pura cuando les escucha uno, ¿verdad? Que parece que llega más fácil al corazón, ¿verdad? Su manera pues, de hablar es encantador. El que tenemos aquí entre nosotros se ha adaptado él muy bien, y yo, por lo que oigo a los fieles de las diversas parroquias en las que trabaja, pues veo que sí, que están contentos, que les llega, que sus predicaciones calan hondamente, y es una maravilla pues poder vivir esto, que es lo que tiene la Iglesia, que nadie es tan rico que no necesite y nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Entonces ellos recibieron la fe y ahora vienen encantados para poder ayudarnos y salir adelante en estos momentos un poco de crisis vocacional. ¿Y el Papa va a venir este año? ¿Usted cree que va a venir? Porque es el año, bueno, primero que no le he preguntado, y llevamos hablando de Santa Teresa, del año jubilar, que además usted acaba de venir de oficiar la misa dedicada precisamente a la Eucaristía a la apertura de este año jubilar teresiano. ¿Por qué? El Papa Francisco no se ha conformado con dar indulgencia plenaria a los carmelitas y a la gran familia del Carmelo, a los seglares también unidos, sino que ha dado la indulgencia plenaria para toda España. Entonces, en cada diócesis el obispo señala los lugares donde se puede ganar la indulgencia plenaria, y nosotros hemos señalado la catedral y la concatedral. Entonces, en las dos, Mondoñedo y Ferrol. Y en las dos va a haber una imagen también de Santa Teresa en el presbiterio junto al altar, que estará pues adornada y que indica que estamos en el año jubilar de Santa Teresa y que se puede ganar esa indulgencia plenaria.
¿Y qué tiene que hacer la persona que quiere ganar la indulgencia plenaria? Hay unas condiciones ya generales de la Iglesia para poder obtenerla. Primero tiene que tener arrepentimiento de los pecados, después confesar y comulgar. La confesión se puede hacer también dentro de 15 días antes o 15 días después, vale para la obtención de la indulgencia plenaria. Hay que rezar por las intenciones del Papa, que es el que lo ha concedido, y tener ganas de promover la fe y de extender la fe. Eso también va incluido dentro de las condiciones generales de la Iglesia. O sea que es una especie de anticipo del próximo Año Santo, que como lo teníamos tan lejos, entonces yo creo que dice, bueno, pues vamos a poner este por el medio, que viene muy bien. El 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa, que es en marzo, ¿no? El 28 de marzo. El 28 de marzo del 2015, me parece que es. Se hace el 500 años del nacimiento de Teresa. Y ojalá que contemos con el Papa en Ávila. Ávila van a tener suerte. Que yo estoy convencido de que después de las reiteradas invitaciones que ha tenido, pues él está ya bastante decidido a venir. Todavía no lo ha hecho público, por eso tenemos que tener un poco de reserva. Lo que parece más claro por las noticias que llegan de Roma y por el estilo de los viajes del Papa Francisco, dada su edad, dado también su resistencia física, sabemos que le falta un pulmón, por eso no canta en las celebraciones, y que tiene algunas dificultades para caminar. Entonces, él ha hablado, creo que ha sido él ya personalmente el que ha dicho que quizá un viaje, pero a Ávila y Alba de Tormes, y en un solo día poder venir a visitar a Santa Teresa, su tumba, y la ciudad de Ávila tan ligada a Santa Teresa. Yo tengo mucha confianza de que vamos a poder tener al Papa Francisco en España. Yo me imagino que sí. ¿Y qué quiere decirnos ahora que ya estamos en la recta final del programa? ¿Qué les recomendaría a los telespectadores que nos están escuchando para dar ánimos y para dar fuerza y para dar esperanza y para poner luz, don Manuel? Bueno, que yo creo que es lo que más falta nos hace. Sobre todo luz y confianza y fe. ¿En quién? En Cristo, claro. Todo lo que nos falta, pues tiene su raíz última en Cristo. Entonces yo puedo tener esperanza fundada en determinados acontecimientos o en determinadas personas, pero no puedo asegurar que no me van a fallar. En cambio, cuando mi esperanza la deposito en Cristo, sé que ese no falla. Es, como decía Santa Teresa, el amigo que nunca falla. Y esta celebración del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa nos tiene que llevar a ese vivir la fe como ella la vivió. Vamos a ver si cada uno, en el momento en que estamos, aunque tengamos 67 años como tengo yo, todavía hay un momento en que me puedo entregar definitivamente al Señor, en que puedo vivir la fe con intensidad, en que puedo perseguir ese camino de llegar a la unión mística con el Señor y hacerme uno con Él, y luego ya de algún modo anticipar lo que será el cielo. Eso yo creo que es lo que nos puede dar ahora ánimos y arrestos para pasar por esta situación sin perder la esperanza y procurando sembrar la misericordia, como nos dice el Papa Francisco. Y una pregunta que le voy a hacer al final. Don Manuel, ¿criticamos demasiado o hacemos bien en criticar? El Papa Francisco está insistiendo mucho en que criticamos mucho y hacemos mucho daño criticando, incluso dentro de la Iglesia. Entonces, yo creo que es una seria advertencia, porque gastamos mucho tiempo en hablar de lo negativo de los demás. Si empleáramos por lo menos tanto tiempo en hablar de lo positivo, y todos tienen mucho más de positivo que de negativo, ¿por qué empeñarnos en fijarnos en lo negativo y comentarlo? Por otra parte, nadie nos manda a hablar mal del prójimo. Hablemos bien. Hablemos bien. Cambiemos entonces. Empecemos nosotros mismos a cambiar para que el mundo cambie. Don Manuel Monge, 1.000.000 de gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, gracias a todos los televidentes. Y a todos ustedes, ya saben, muy buenas noches y hasta el próximo miércoles.